Hola, bienvenidos a su canal de historia. Yo soy Leo Clio y el día de hoy tenemos un nuevo tema. Por favor, acompáñenme. Muy bien, la pregunta es, ¿para qué sirve la historia? Es una cuestión bastante provocativa, ya que en nuestra época vivimos en el pragmatismo. Oye, despacio, cerebrito. Entiéndase que es una serie de ideas que tienen como finalidad mostrar la utilidad de cada una de nuestras cosas. Si algo carece de esa utilidad, es desechado. Por lo tanto, si volvemos a la pregunta ¿para qué sirve la historia?, deberá de tener una utilidad para nuestro sistema. En ese sentido, la mejor respuesta que podríamos brindar es que la historia solamente sirve para satisfacer la sed de conocimiento a todos aquellos que se acercan a la misma. Eso no me lo esperaba. En la pregunta ¿para qué sirve la historia?, tenemos una respuesta bastante repetitiva. En ella se considera que la historia es maestra de la vida y que nos enseña, con su estudio, que podemos prevenir errores que ya han sucedido. ¡Ay, qué gracioso! Es muy real. Es una respuesta muy buena, pero hay que considerar que la historia no es cíclica y que las circunstancias no se repiten. Sin embargo, si consideramos a la historia como maestra de vida, también podríamos considerar que con su estudio podríamos no caer en ideas erróneas, en fórmulas científicas incorrectas o incluso en valores que no han servido a la humanidad. Muy bien, Heródoto de Halicarnaso es considerado el padre de la historia, el inventor. Él realizó toda una serie de investigaciones durante el siglo V a.C. y él plasmó en su libro lo siguiente. Heródoto de Halicarnaso, el padre de la historia. En el siglo V a.C. plasmó en su libro la respuesta a la utilidad de la historia. Y dijo: para que no llegue a desvanecerse con el tiempo la memoria de los hechos públicos de los hombres, ni menos a oscurecer las grandes y maravillosas hazañas, así de los griegos como de los bárbaros. Es decir, el ser humano logra su deseo de trascender después de la muerte, con el relato histórico. Es el relato histórico, por lo tanto, el que brinda la oportunidad de que el humano esquive la peor de las muertes, el olvido. Imposible. La historia, sí, es aquella asignatura que ha arrullado a más de uno con Morfeo, el dios del sueño. Y que, sin embargo, también es aquella asignatura que ha entretenido a varios a través de sus libros, con las películas, y, bueno, ¿quién no ha disfrutado una obra teatral? Incluso algunos cómics tienen líneas históricas. Lo que estamos comentando es que la historia tiene una función de entretenimiento. Un entretenimiento que también genera ganancias. Vaya dato perturbador. Y claro, la historia como pasatiempo genera ganancias. Un profesor, un agente turístico o un guía de museo, cuando te explican, lo hacen con fines lucrativos. Dinero, aprende algo, dinero. Pero la historia puede ayudar a resolver aquellas grandes preguntas en momentos cruciales. Por ejemplo, ¿por qué de la situación actual? ¿Cómo fue que llegamos hasta aquí? Porque la historia ayuda a entender la actualidad, ayuda a entender nuestro presente. Lo que estamos comentando es que todo tiene pasado. Todo, en nuestra realidad, es un producto histórico. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Con el estudio de la historia, podemos entender las razones de la situación económica actual. También podemos saber por qué profesas esa religión y a qué se debe que hables la lengua que estás practicando. Ahora te pido que imagines un entorno bastante primitivo, un tiempo en el que los humanos solamente nos podíamos dedicar a cazar y a recolectar frutos. Piensa que la noche ya ha llegado y que todos estamos alrededor de una fogata en la que el más viejo de la tribu nos está contando una de sus historias.
Con sus palabras, nos ha llevado a imaginar cómo los antepasados se atrevieron a luchar contra animales salvajes. ¿Cómo es que esos antepasados le hicieron para obtener el territorio del cual hoy gozamos? Esa anécdota, esa historia, ha servido para hacernos pertenecientes al clan, para identificarnos como parte del grupo. Esta idea es para que entendamos otra de las funciones de la historia. La historia nos permite unir a un grupo, es decir, hacerlo perteneciente a un territorio, a un lugar, y una vez que se siente perteneciente se genera un sentido colectivo. Esta idea de la identidad podemos interpretarla de otra manera. Para ello te pido que respondas la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que sea el interés del gobierno en la enseñanza de la historia? Es un interés bastante reiterado, porque si bien es cierto, la enseñanza de la historia aparece desde el 4º año de la primaria, 5º, 6º, toda la secundaria, y algunos afortunados la podrán tener en la preparatoria, en el medio superior. O sea, a ver, que alguien me explique. El interés tan reiterado en la enseñanza de la historia es para que se genere un sentido colectivo, es decir, un amor a la patria. Lo que estamos diciendo es la idea del nacionalismo, ya que con el sentimiento nacionalista se defiende lo propio. Imagínate en una guerra, ¿quién será aquel que defienda al país en un hecho adverso? También esta idea del nacionalismo impide que se generen desintegraciones, que los países se mantengan unidos y que no existan deseos de independencia al interior de cada uno de ellos. Existen otras funciones de la historia, y estas tienen que ver con la distorsión del discurso histórico. Oye, tranquilo, viejo. Supongamos, rara vez tenemos la oportunidad de escuchar la versión de los vencidos. Generalmente cuando leemos la historia es la versión de los vencedores. Lo que estamos comentando es que hay ocasiones en las que la historia llega a ser un instrumento de dominación, por lo que cada uno de los poderosos, de aquellos que están en el poder político, llegan a establecer por medio de fuentes oficiales cada una de las versiones que lo favorecen o lo legitiman en el poder. Por lo que esta historia, como instrumento de dominación, sirve como una memoria a el poder que en ese momento establece. Supón que el gobierno actual contrata a historiadores para reescribir la historia. En esa reescritura, obviamente, van a favorecer cada una de estas líneas a los integrantes del poder en turno. Va a omitir errores y seguramente ensalzará cada uno de esos aciertos de la administración, con el fin de que las generaciones venideras tengan una idea muy favorable de aquellos a los que hoy se mantienen en el poder. Esta sería una de las más perversas utilidades de la historia, ya que están usándola como un instrumento político, un instrumento de dominación. Pero si continuamos con las distorsiones en historia, también podemos hablar de aquellas que favorecen a los grupos sometidos, a los grupos que han sido vencidos, ya que en ese cambio, en esa distorsión de la historia, pueden favorecerle, ya que podría alentar, podría favorecer a sus deseos de independencia, a sus deseos de librarse de la opresión. Si ellos cambian su historia y hacen que el pueblo la consuma y la reproduzca, pueden estarse liberando de aquello que los oprime. Para finalizar, y como diría el historiador Mark Bloch, la historia sirve para comprender y hacer comprender. Por mi parte, eso ha sido todo. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo. Si te ha gustado este video, por favor, compártelo.
Y si tienes algún comentario, házmelo saber. Yo soy Leo Clio. Ni siquiera sé quién eres. Nos vemos la próxima. Bye.